primero a la Universidad de Valladolid por permitirnos presentar aquí los resultados de un proyecto de innovación docente realizado en la Universidad de Salamanca. El proyecto es sobre el uso de los dispositivos móviles en la docencia y concretamente el título que lleva es Dispositivos móviles como instrumentos para la adquisición de competencias en materia de ciencias. El punto de partida de esta presentación es el hecho de que los estudiantes que tenemos actualmente en la universidad han nacido ya en la época de Internet y, por lo tanto, la realidad docente, el proceso de enseñanza-aprendizaje que experimenten tiene que ser distinto, tiene que cambiar respecto a que llevábamos a cabo hace muchos años. Y, por otra parte, en los últimos años los móviles se han desarrollado enormemente y también las aplicaciones que están involucradas en su uso. Entonces, en la actualidad el móvil está reemplazando en muchas parcelas el que antes estaba reservadas al ordenador y en concreto también como instrumentos de adquisición de datos, por ejemplo, en laboratorios o en actividades en el aula, que antes para realizar algunas actividades era necesario ir al aula de informática, ahora podemos llevarlas a cabo en una clase normal, en el aula normal de clase. Así, por ejemplo, nosotros en este proyecto hemos realizado distintas actividades en distintos campos, todo en materias de ciencias, y hemos podido hacer en el aula, pues, por ejemplo, chequeo sobre la comprensión de algún concepto, un chequeo puntual, hemos realizado también encuestas o hemos podido hacer adquisición de datos o, si estamos realizando algún proceso colaborativo, pues hacer consultas puntuales sobre adquisición de, bueno, esencialmente de información. Si ponemos los objetivos del proyecto como una rueda grande que ahí está puesta en verde, la adquisición de las competencias en ciencias sería pues, el objetivo fundamental y nosotros partimos del punto de que vamos a utilizar los móviles, pero no solo directamente utilizar el móvil para conseguir las competencias, sino que queremos también que a través de los móviles se motive al estudiante y ya sean esas dos ruedas, las dos ruedas que están arriba, las que enganchen con la rueda más grande que es conseguir el logro de las competencias en materias de ciencias. En este proyecto están involucrados varios niveles, esencialmente el más voluminoso en cuanto a número de alumnos es el que corresponde al grado, pero también hemos aplicado el proyecto en asignaturas de máster, incluso con alumnos de secundaria. En grados se ha aplicado en distintos grados, en distintas titulaciones, por ejemplo, biología, biotecnología, en física, en geología, en ingenierías, agroalimentaria, ingeniería química también, y también en matemáticas. ¿No se me oye? Es un botoncito. Es que si no, no hay problema. Ahí está. Vale, gracias. ¿Sí? En varias de estas asignaturas, el número de alumnos son entre 10 y 30, que es un número bastante adecuado para llevar a cabo proyectos de innovación de este tipo. Hemos puesto también en marcha el proyecto con asignaturas del máster de formación de profesores de secundaria, en asignaturas como evaluación, como innovación y también en didáctica, y con los estudiantes de secundaria, en concreto los de segundo de bachiller, para preparación de las Olimpiadas de Física en la fase local de Salamanca. Las actividades realizadas han sido bastantes y bastante variadas, entonces lo que voy a hacer es dar unas pinceladas sobre las actividades en términos generales y las herramientas que hemos utilizado. Las herramientas siempre son aplicaciones que podemos descargar gratuitamente. No hemos usado aplicaciones comerciales. Entonces, en primer lugar, hemos utilizado, por ejemplo, para los móviles para la dinamización de la clase y para ello hemos utilizado Socratic. Después voy a describir un poco, de una manera un poco más exhaustiva cada una de ellas, sin alargarme. Hemos utilizado también los móviles como dispositivos para la adquisición de datos experimentales, esencialmente en asignaturas de física. Se han utilizado para actividades colaborativas en el aula como elementos para búsqueda de información y también para la preparación del laboratorio, para preparar a los alumnos que entran al laboratorio que no entren allí con un desconocimiento de lo que van a hacer o de los elementos que van a utilizar, sino que con una tecnología de clase invertida, pues ellos ya aparecen allí con una preparación previa.
Finalmente, hemos hecho también a través de los móviles encuestas o debates, fundamentalmente utilizando Twitter, y también mediante Twitter se han hecho las actividades relacionadas con la preparación de la Olimpiada de Física. Vamos a empezar describiendo un poco el uso de Socrative. Socrative es un programa de libre distribución que esencialmente es un programa de respuesta instantánea. Viene a cubrir el lugar que antes ocupaban los clickers comerciales, no sé si en algún momento los habéis utilizado. Esencialmente lo que tiene son dos versiones, una para profesor y otra para alumno. Los profesores y los alumnos se descargan el programa, la aplicación en el móvil, y entonces lo que hace el profesor puntualmente durante el desarrollo de la clase, en el que está explicando un concepto y le interesa saber si queda claro o no, pues lo que puede hacer es lanzar una pregunta puntual. Llega inmediatamente a los móviles de los estudiantes, responden, y el programa lo que hace es generar unos gráficos o unas estadísticas que visualmente son muy claros. Por ahí está en la figura, a ver si este es el puntero. Por aquí tenemos los informes que genera el programa, de tal manera que de un solo vistazo el profesor puede saber si hay una correcta comprensión del concepto o tiene que incidir sobre el mismo. Este programa, esta metodología es apropiada para el desarrollo de actividades relacionadas con el aprendizaje por compañeros. Y además permite formular preguntas tipo verdadero o falso, preguntas de respuesta corta o también preguntas de opción múltiple. En cuanto a la búsqueda inmediata de información, esencialmente hemos utilizado los móviles para búsqueda de informaciones en metodologías desarrolladas en el aula, de trabajo en grupo fundamentalmente, y que están relacionadas con WebQuest o con wikis. Por ejemplo, aquí tenemos unas actividades relacionadas con búsqueda de información de datos climáticos. En ella lo que se hace es acceder, pues por ejemplo, en este caso, en este caso tenemos aquí un ejemplo, una captura de pantalla del acceso a datos de la NOAA, el satélite que mide la temperatura del mar en tiempo real. Descargando esos datos, los estudiantes pueden utilizarlos en sus trabajos colaborativos en el aula y pueden establecer relaciones entre la temperatura del mar, entre fenómenos relacionados con ella, como por ejemplo el fenómeno del Niño, y establecer teleconexiones con anomalías climáticas o con cambios. Hemos utilizado los móviles para la experimentación en física también, quizá como me pilla a mí eso más cerca, a lo mejor me voy a extender un poco más aquí. En este sentido, los móviles están dotados de numerosos sensores. Tienen sensores de presión, sensores de temperatura, sensores de campo magnético, tienen acelerómetros, y todos estos sensores los convierten en unos verdaderos instrumentos para la adquisición de datos, instrumentos de medida que tienen los estudiantes en su mano, de tal manera que pueden realizar medidas de magnitudes físicas en cualquier momento y en cualquier situación. Por ejemplo, aquí tenemos a dos estudiantes que están haciendo en su casa un experimento en el que van a determinar la aceleración de la gravedad utilizando el móvil. Ahí tienen el móvil colgado de un hilo, lo están utilizando como péndulo y le han dado a la aplicación correspondiente que está midiendo pues, el periodo de las oscilaciones. El móvil va a registrar, mejor dicho, la aplicación lee el sensor del móvil, registra la correspondiente gráfica y ellos tienen que interpretarla. Esto está hecho con alumnos de biotecnología, y también esta otra, que es el resultado de una experiencia muy
curiosa en que un estudiante de biotecnología que estudia también música, como en biotecnología, al fin y al cabo los biólogos necesitan tener conocimientos de acústica que sean claros. Bueno, pues entonces lo que hizo fue analizar mediante un programa de acústica, mediante Audia, un programa desarrollado por profesores de la Universidad de Valladolid, además, lo que hizo fue analizar el análisis de frecuencia de la misma nota dada por instrumentos diferentes y habiendo ajustado la intensidad del sonido. Bueno, decía que podían hacer experimentos en cualquier situación. Bueno, pues esto es un reflejo. Por ejemplo, aquí el estudiante lo que ha hecho, ha fijado el móvil en la lavadora, me parece que es eso, no sé si es la lavadora o es el frigorífico, y entonces lo que está registrando es el campo magnético que ese electrodoméstico genera en su funcionamiento. Lo que le propusimos a los estudiantes de biotecnología fue que hicieran experimentos físicos espontáneos, es decir, que detectaran en su vida cotidiana situaciones en las que aparecía la manifestación de un fenómeno físico y que utilizando el móvil realizaran medidas de ese fenómeno, y luego lo que tienen que hacer, que es lo verdaderamente interesante en cuanto a su formación, es analizar lo que les da el registro del móvil, las aplicaciones consecuentes, y extraer consecuencias. Entonces hicieron distintos tipos de experimentos para la determinación de la aceleración de la gravedad, experimentos de acústica, como he dicho, de generador de frecuencias y demás, experimentos de medida del campo magnético, determinación de la velocidad del sonido, o también utilizaron el móvil para hacer la grabación en vídeo de un movimiento y luego mediante una aplicación de análisis de trayectorias, pues analizarlo. Me resulta interesante, porque es curioso, y lo voy a comentar, el trabajo que hizo una estudiante. Lo hicieron pues en Navidad, aprovechando las vacaciones de Navidad, pues resulta que fue a un parque de estos, no sé cómo se llaman, estos sitios donde hay camas elásticas que se ponen a dar saltos y volteretas sobre las camas. Entonces esta chica dijo, pues ahí puedo hacer yo mi experimento de física. Se cogió, se metió el móvil en el bolso y al mismo tiempo pues le dio al acelerómetro. ¿Qué era lo que quería hacer? Pues ella saltó en las camas y entonces el móvil estaba registrando la aceleración que experimentaba en el rebote. Entonces al final ella lo que consigue son informes de la aplicación del móvil de este estilo. Hay un montón de datos, hay una gráfica, y lo que tiene que hacer es extraer de ahí la información buena y relacionarla. Es ahí donde tiene el valor didáctico la aplicación de estos móviles en la docencia. Entonces ella sacó no solo la aceleración, sino que también, como el móvil tiene un giróscopo, pues fue capaz de sacar cuál era la velocidad angular que tenía en su salto. La he comentado porque me parece interesante. En definitiva, el uso espontáneo de los móviles en la docencia, en concreto en la docencia de la física, tiene interés porque muestran el resultado, la calidad de los trabajos, muestra el interés que tienen ellos por la asignatura en concreto y además también el grado de asimilación del método científico. Dentro de una metodología de clase invertida hemos utilizado Edpuzzle, que es un editor de vídeos. Los vídeos pueden descargarse de internet o ser de factura propia y que permite extraer fragmentos, incluir instrucciones, bien sea de audio o sean instrucciones escritas, y también realizar cuestionarios. Cuando el estudiante llega al laboratorio habiendo visto el vídeo de formación, puede dedicar el tiempo del laboratorio para desarrollar tareas cognitivas de mayor nivel, no simplemente aprender los rudimentos del funcionamiento en el laboratorio, sino poder crear y poder analizar. Y como último punto, hemos utilizado Twitter como una alternativa a los foros de Moodle. Por ejemplo, se ha utilizado en asignaturas de matemáticas, también lo hemos utilizado para la preparación de las Olimpiadas de Física, y lo que hacemos esencialmente es dar una serie de topics para que los alumnos participen. Normalmente lo que se hace es que el tema que se propone muestre que hay una relación entre lo que el alumno ha estudiado en clase y la aplicación en la vida real. Bueno, para terminar ya, este es un
Este es un proyecto que todavía está en fase de ejecución. En principio los resultados parecen buenos, pero sobre todo lo que podemos decir es que aumenta la motivación del alumno, desarrolla el espíritu crítico y además hace que tenga mejores resultados tanto en los procesos de autoaprendizaje como en los procesos colaborativos. Esperamos que todo esto se cimente y que podamos continuar adelante. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Cristina, también por ajustarse al tiempo lo más posible. ¿Alguna pregunta? Sí, allí. Bueno, yo la pregunta... gracias. Buenos días. La pregunta que tengo es con respecto a los experimentos de física que has comentado. ¿Eso cómo lo gestionáis en el aula? ¿Decís a los alumnos, mirad, hay estas aplicaciones, elegid una y hacéis un experimento, o les comentáis, vamos a estudiar tal cosa, buscad por vuestra cuenta las aplicaciones? O sea, ¿las aplicaciones les decís cuáles tienen que utilizar o es algo que tienen que buscar ellos? Gracias. Bueno, en este caso era una primera aproximación al uso de los móviles precisamente en los experimentos, y entonces lo que se le propuso fue que hicieran experimentos de manera autónoma, pero guiándolos. O sea, sí que se les presentó, pues mirar, podemos disponer de estas aplicaciones, estas funcionan así, de esta manera, pero los alumnos que participaron fueron casi 40. Y de ellos sí, muchos utilizaron las mismas aplicaciones, y algunos incluso hicieron experimentos parecidos, pero sin embargo otros pues, se descargaron aplicaciones que eran de acuerdo a lo que querían hacer. Pues, por ejemplo, hubo algunos que descargaron aplicaciones que lo que hacían era medir la señal de wifi en los distintos puntos pues, de la calle o de un edificio para ver a qué radiación electromagnética de microondas estaban sometidos, por ejemplo. ¿Más? Pues solo por mi parte y por una curiosidad. Sí. Es decir, cuando se ha señalado la extracción de las conclusiones y que señalaba o que se decía que los alumnos podían extraer las conclusiones, ¿cómo habéis comprobado que se han extraído las conclusiones correctas? ¿Habría un mecanismo de evaluación? ¿Cómo evaluabais las que extraían todas las conclusiones adecuadas de los experimentos que realizaban? Ah, no, claro, es que ellos tenían que entregar un informe. Ah, vale. Sí. Donde se veía el grado del análisis, por ejemplo, lo que he puesto de la chica de los saltos, pues se veía señalada en la tabla como ella había puesto en amarillo determinados datos que, por lo que fuera, o le parecían extraños, analizaba que eran debidos, y claro, eso te muestra el grado de madurez del alumno, al fin y al cabo. Otros, pues lo único que hicieron fue poner las tablas y ya. Vale. Pues, ¿alguna pregunta más? Pues nada más. Muchas gracias, Cristina.